Buenos días a todos, bienvenidos al segundo webinar de 2026 IA en FSO. No deje que su observabilidad de TI se quede en el pasado. Para dar un breve resumen del orden del día, en esta sesión vamos a explorar la importancia de la observabilidad full stack en entornos modernos y, más importante, en entornos complejos. Por supuesto, vamos a explicar qué es un entorno complejo. Vamos a determinar por qué la IA es necesaria para obtener visibilidad full stack. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver cómo es que las herramientas de Managed Engine ayudan a conseguir esa observabilidad full stack. Antes de comenzar propiamente, les recuerdo que esta presentación va a ser grabada y enviada a todos los participantes. No menos importante, les recordamos que a la derecha van a ver un símbolo con signo de interrogación. Ahí pueden dejar las preguntas que les surjan durante la sesión. Trataremos de responderlas sobre la marcha, pero en el caso de que alguna pregunta sea un poco más compleja o requiera un ejemplo más gráfico, pues le haremos una presentación, la dedicaremos a la parte de preguntas al final de la sesión. No me he presentado, soy Mateo Riveros, Marketing Analyst, y estoy acompañado por Diego Alejandro González, Technical Consultant de la parte de FSO. Bueno, ahí no sé si puedes poner la cámara, Diego. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los asistentes. No, súper bien. Aquí para dejar súper claro qué es la observabilidad, pero antes de hablar de observabilidad, tenemos que hablar de monitoreo. ¿Qué es monitoreo? O más importante, ¿por qué monitoreamos la TI? Bueno, comencemos. Hay varias razones por las cuales monitorear la TI, pero vamos a resaltar tres. La primera es el mantenimiento o la confiabilidad de la infraestructura, de como tal, de asegurarse que el servicio funcione. La segunda razón es que ya viene muy de la mano con lo que es la calidad, la experiencia del usuario, que es el rendimiento del servicio. Y por último, pero no menos importante, proteger los datos, la protección de los datos. Al enfocarse en estos tres pilares, primero nos estamos enfocando en, primero, garantizar una buena experiencia del usuario. Y segundo, garantizar la estabilidad de la infraestructura. Debemos garantizar que el servicio funcione. Y esto, a su vez, impide que hayan problemas en materia de software, de hardware, que hayan cuellos de botella y que entren ciberamenazas al entorno de TI. Hoy en día el monitoreo sigue siendo importante. No es que ya no sea importante, pero hoy en día es insuficiente. Forrester e IBM consideran que el monitoreo hoy en día resulta ineficiente por varias razones. Una de estas es que hay brechas en la visibilidad a lo largo de sistemas distribuidos, y esto puede conllevar a fallas sin detectar y tiempos de inactividad inesperados. También está la cuestión de que la resolución de incidentes puede ralentizarse, lo cual posterga esfuerzos de recuperación e incrementa las disrupciones. También está los tiempos de descubrimiento y los tiempos para resolver, los tiempos medios de detección y los tiempos medios para resolver elevados, lo cual dificulta cumplir lo que son los SLA y mantener la confianza de los clientes. Y por último, pero no menos importante, hay un conocimiento muy limitado de las fallas en cascada. Y esto puede resultar en diagnósticos errados, caídas recurrentes del servicio y problemas de rendimiento. Pero cabe aclarar que esto no apareció de la noche a la mañana. Esto obedece a la evolución de las infraestructuras de TI. Y es aquí donde tenemos que hablar de las infraestructuras monolíticas. Lo que en antaño eran todas las infraestructuras de TI en físico, on-premise, que en el momento en el que uno iba a introducir una nueva función o un nuevo producto o una nueva aplicación, corría el riesgo de afectar otra parte de la infraestructura. Piensen como si tuvieran su martillo y su cincel, y enfrente tuvieran su monolito, y a la hora de tallar
rompen otra parte del monolito. Ese era el gran riesgo o la gran falencia de estas infraestructuras monolíticas. Pero no todo era malo. La principal ventaja de estas infraestructuras monolíticas era el control. ¿Control con respecto a qué? Control con respecto a seguridad de los datos, cumplimiento de normativas y soberanía de los datos. Eso es bueno, eso todavía sigue siendo importante hoy en día, pero el problema es que las empresas, en la medida en la que crecen, su TI también va creciendo. Y este tipo de infraestructura no facilita esto o algunas veces resulta prácticamente imposible. Ese es su talón de Aquiles, la escalabilidad. Y es aquí donde entramos en su heredero, por decirlo así, las infraestructuras de servicios, que sacaron provecho a la nube y los entornos híbridos. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de infraestructura? La flexibilidad. No simplemente en cuestión de escalabilidad, de que en la medida que el negocio crezca, la TI puede crecer sin ningún problema. El costo-beneficio, que potencialmente una infraestructura híbrida o en la nube puede ser más barata o más económica que una on-premise, y la agilidad en el desarrollo e implementación tanto de funciones como de procesos. ¿Cuál es el pero? Porque siempre hay un pero. Que, como explicamos, estas empresas, en la medida en la que crecen, su TI crece y se vuelve mucho más complicada de manejar, de controlar, de gestionar. Y es aquí donde entramos en los entornos complejos. Y más que explicarles, prefiero mostrarles más o menos cómo luce un entorno complejo. Entonces aquí pueden ver decenas, que incluso podrían ser cientos de elementos que están comunicándose entre sí, que hay interdependencia entre estos diferentes elementos que incluyen software como servicio, redes sociales, dispositivos móviles, Internet of Things, plataformas en la nube, propiamente lo que son los clientes, partners y proveedores, aplicaciones empaquetadas y aplicaciones personalizadas y bases de datos. Da a esta complejidad, a estos entornos complejos que generan cientos de miles de datos que razonablemente no pueden ser gestionados ni siquiera por el mejor equipo de TI, es cuando entra el concepto de observabilidad. Pero antes de explicar observabilidad, es prudente explicar cómo es que llegamos a este punto. Y Diego nos va a explicar un poquito sobre la línea de tiempo de cómo ha evolucionado esto. Sí, Mateo, claro que sí, muchísimas gracias. Con lo que tú decías, básicamente observar un sistema complejo desde sus salidas externas, plasmados en ese diagrama que tú mostrabas de relación de muchos a muchos, es un poco complejo. Y como tú mencionas, pues es necesario, digamos, explicarlo del el por qué, cómo llegamos hasta donde estamos y desde dónde partimos. En los años de 1973 aparecen las arquitecturas monolíticas, ¿sí? Donde se hacía un punto de foco sobre fabricantes relevantes que han cambiado su orientación de prestación de servicio. Estos fabricantes o empresas como Oracle, SAP, IBM fueron los pioneros introduciendo todo el modelo que hoy conocemos como el Enterprise Resource Planning, o más conocido como el ERP, para organizar esos procesos de negocio de forma modular. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces teníamos nuestros procesos en la parte de administración, en la parte de finanzas, en la parte de contabilidad, recursos humanos, y luego de esto, 5 años después, en 1978, Oracle fue el que introdujo el concepto de bases de datos relacionales. ¿Esto qué, o sea, qué fue que sucedió con este ítem? Básicamente, esto sirvió para organizar por filas y columnas todos los datos que hasta ese entonces se manejaban de manera manual, almacenados en registros y ficheros. Cosa que pues digamos como que hasta ese momento no eran automatizadas. Y esto pues presentaba básicamente un desafío para cualquier información. Esto digamos para hacer alguna consulta o digamos hacer alguna acción dentro de estos grandes grupos de información era un caos total. En 1988 nace ya el concepto de monitorización. Listo, entonces ya acá ya conocemos, ya adentramos sobre un concepto que le decimos SNP, que nació como un estándar para recopilar métricas de forma generalizada de cualquier elemento de infraestructura, de networking o de seguridad. Esto después ya nos permitió, unos años después, en 1991, introducir el protocolo de hipertexto, lo que conocemos hoy en día como el HTTP.
Esto permitió crear, digamos, básicamente lo que serían los web services o también los hostings. Y con base a esto, pues iniciar los procesos de globalización en la industria. Esto pues dio como paso a cualquier organización o empresa, ya sea grande o pequeña, a través de un navegador poder aumentar sus visitas y sus consumidores de sus servicios o plataformas que tienen publicados. Ya en el año 2002, ¿sí? Aparece con API Amazon esa necesidad de interconectar distintos tipos de servicio por medio de lo que conocemos como API, Applications Performance Interface. Pasado a esto, en el mismo año, en el 2002, las infraestructuras empezaban a volverse complejas con sus crecimientos. Entonces, pues, esto ya entendemos que se volvieron un poco más insostenibles, ya mantener, digamos, que, como que todos estos elementos ya era un poco más complejo y se decide tercerizar estos servicios a nivel de redes, a nivel de seguridad, a nivel de networking. ¿Para qué? Para apoyar, digamos, diferentes procesos de negocios. Esto lo conocemos como Business Process Outsourcing o BPO. Luego de esto ya pasamos al año 2006 con AWS y su concepto de IaaS. Esto permitía, digamos, como que consumir bajo demanda todo lo que sería a nivel de procesamientos, a nivel de memoria, a nivel de discos, todos estos recursos y desplegarlos a cada uno de nuestros servicios. Esto pues permitió, digamos, como que entender o adentrarnos un poco más a todo lo que tendría que ver como esos servicios, ¿sí? A nivel en la nube. Y ya después de esto, en el 2007 llega algo que nosotros conocemos y muchos de nosotros tenemos, que es el iPhone. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí el iPhone en esta línea de tiempo? Bueno, básicamente el iPhone, la llegada del iPhone en el año 2007 cambió la forma de usar el dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque pasamos de un nivel corporativo con aplicaciones de correo electrónico, aplicaciones ofimáticas, en este caso, digamos, para iOS, y ya después del 2018, un año después de que sale el iPhone, ¿sí? Ya entramos a todo lo que tiene que ver las aplicaciones móviles. Estas es muy importante, es un punto importante, ¿por qué? Porque las aplicaciones ganaron participación en el mercado generando expansión a aplicaciones orientadas al ocio y al entretenimiento personal. Entonces ya dejamos de utilizar un iPhone que se lanzó un año anterior para temas empresariales, sino ya lo empezamos a utilizar para generar, digamos, como entretenimiento de manera personal. De esta forma, pues, ¿qué sucede con esto? Pues va empezando a aumentar el nivel de complejidad sobre cada uno de los usuarios. Entonces, acá ya empezamos a mirar la demanda, ¿sí? Y la agilidad en la entrega de los servicios de red que necesitamos nosotros. Luego de esto, en el 2018, con el concepto de SaaS, aumenta la gama de servicios y o conexiones. ¿Qué tiene que ver o qué significa esto? Básicamente entendiendo la relación de muchos a muchos, aumenta cada vez más estas conexiones. Entonces ya como podemos ver, ya pasamos del inicio en 1973, todo lo que tiene que ver con estas empresas pioneras que implementaron todo el tema del ERP basando ya a la implementación de bases de datos, SNMP, el protocolo de hipertexto. Entonces aquí ya aumentamos, ya podemos notar que se va aumentando a través de la historia estos servicios de red que conocemos hoy en día actualmente. En el 2010 entramos al concepto de social media empresarial. Aquí ya nace básicamente una nueva necesidad de social media. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos creando un nuevo desafío para interpretar textos, imágenes, audios, videos, incluso también esos emojis que nosotros enviamos, ¿sí? Que estos vienen como asociados a la reacción del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto lo vamos a necesitar nosotros entender. ¿Para qué? Para poder empezar a desarrollar esos sistemas basados en social media empresarial. Y todo esto, básicamente, si nosotros juntamos todos estos conceptos, se crea la definición de Big Data en el 2012. Entonces, des en cuenta que desde el año 1973 hasta el 2012 ya empezamos, ¿sí? Poco a poco a ir integrando más servicios a todo lo que tiene que ver las infraestructuras, hasta conocer lo que hoy en día, en la actualidad, conocemos como Big Data. Precisamente este gran volumen de datos que incluye una gran variedad de fuentes, una gran variedad de formatos, pues da a entender que ya no estamos, ya el monitoreo tradicional ya es insuficiente. No es que no sirva, es insuficiente. Y es aquí donde entra el concepto de observabilidad. Ya finalmente vamos a responder la pregunta del millón. Pero
¿Qué es observabilidad? Primero, abarcar que un poquito de contexto histórico, que este concepto fue popularizado por Charity Majors, que fue cofundador de Honeycomb, además de otras figuras destacadas en el campo de DevOps y la ingeniería de fiabilidad de sitios, por sus siglas SRE. Sin embargo, este concepto como tal se origina de los años 60, de la teoría de los sistemas de control de Rudolf Kalman. Y según esta teoría, un sistema se considera observable si su estado interno puede deducirse según sus resultados. ¿Qué significa esto en la TI? Pues que significa que en la medida que analicemos logs, métricas, datos y trazas, podemos saber cuál es el estado de nuestro sistema, de nuestra infraestructura de TI. Entonces puedes decir, no, carajo, el sistema está fregado, o requiere un poquito de ayuda, o el sistema está bien. Pero algunos se preguntarán, hey, ¿esto qué tiene diferente con respecto al monitoreo tradicional? Sí, gracias, Mateo. Entonces, acá antes de explicar esta diapositiva, quiero mencionar una frase que dijo el señor Peter Druck y es básicamente lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona y lo que no se gestiona básicamente que no se mejora. Entonces aquí es donde entramos a preguntarnos cómo pasamos de un monitoreo a la observabilidad, ¿sí? Y pues digamos en este caso se necesitó reinventarse para abordar digamos estas nuevas necesidades. Como lo vemos acá en pantalla, ¿sí? Tenemos dos, que es el rendimiento y la disponibilidad. Estos son dos principios básicos con el fin de entender a nivel de rendimiento y disponibilidad, de manera que estableciendo por medio de umbrales vamos a entender en qué momento una infraestructura tecnológica pasa de un estado de salud correcto, ¿sí? Hacia alguna novedad. Cuando pasa hacia alguna novedad, pues aquí es donde ya por medio de estos dos conceptos nos va a llegar una notificación directamente al área técnica, ¿sí? Que va a arrojar dependiendo de los resultados. Y aquí, pues digamos que ya la observabilidad ya no se enfoca solamente en una disponibilidad y rendimiento, sino que se enfoca ya en recopilar datos. Como ustedes pueden ver acá en estas tres opciones vamos a tener lo que sería la visibilidad, la información procesable y la acción. Entonces, en este caso, a nivel de visibilidad, ya vamos a generar, digamos, métricas que vamos a crear por medio de logs de estos ámbitos empresariales, ya sea a nivel de aplicaciones, a nivel de infraestructura, a nivel de redes, algo muy importante para las organizaciones hoy en día que es a nivel de seguridad. Incluso vamos a también tener en cuenta lo que sería a nivel de empresas. Entonces, aquí ya no solamente, aquí ya vamos a empezar a tocar como tal el tema de inteligencia artificial con ese concepto que manejamos como machine learning, ¿sí? Esto nos va a permitir ser más eficientes en cuestión del tratamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, esto básicamente nos va a permitir tener de manera más eficiente una orquestación. Ya vamos entonces a tener unas mejores respuestas ante incidentes, escalamientos de recursos, optimización de costos cuando se trata de poder identificar si me sale a mí mejor como empresa obtener o tener una infraestructura, ya sea en la nube, ya sea on-premise o híbrida, incluso a nivel de aprovisionamientos de red y refuerzos en la seguridad. Todo esto, sí, orquestado básicamente por eso que conocemos hoy en día como inteligencia artificial basado en machine learning. Tal como dices, esto no simplemente influye. Ahora, a diferencia del monitoreo, como decías, que influía más que nada en la parte técnica, hoy en día, o además de la ventaja de la observabilidad, es que influye en diferentes áreas del negocio, más allá de lo técnico. Listo, lo técnico sigue siendo importante. Que es, por ejemplo, en lo que respecta a observabilidad, ¿qué buscan los técnicos? Saber sobre saber o mejorar el tiempo promedio de respuesta del servidor de red, el número de bloqueos de base de datos, el tiempo promedio del uso de CPU de los servers, volumen de tráfico web y disponibilidad del ancho de banda. Hasta ese punto garantizamos la estabilidad del servicio, que haya un servicio, pero un negocio no gira únicamente de que la herramienta o que la aplicación o el producto que ofrezca sirva.
porque también hay un nivel de estrategia. Y en esa medida, el IT Manager, que sería el encargado, se preocupa o lo que le interesa saber o lo que quiere que la observabilidad le dé en materia de información es el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar, el tiempo promedio de respuesta a incidentes y el tiempo usado en RCA. No menos importante, también hay un nivel de fallas de servicio que concierne al C-Level. ¿Y eso qué implica? Implica, digamos, saber cuál es la pérdida promedio de ingresos, por supuesto también evitarla, saber la caída de satisfacción del cliente, evitarla, el tiempo perdido en recuperación y el análisis de los riesgos de seguridad. Pero esto no se limita a esto, porque también influye en la parte de finanzas. Aquí podrán ver una gráfica que sacamos de nuestro estudio, el estado de la observabilidad 2025. El Manage Engine encuestó a más de 1.240 personas, personajes altos directivos y profesionales de TI entre diciembre de 2024 y enero de 2025 sobre qué efectos o qué obstáculos habían tenido a la hora de adoptar la observabilidad. Y en este caso podemos ver que una gran mayoría, un 64% de los encuestados, dice que el retorno de la inversión fue alrededor del 100%. Hay otras personas que les fue mucho mejor, un 13,4% de los encuestados dice que el ROI fue alrededor del 150%. Y hubo una minoría muy afortunada que del 3,6% que dijo, hey, el retorno de la inversión fue alrededor del 200% o más. Entonces aquí podemos ver que la observabilidad no simplemente beneficia a la estabilidad de la infraestructura de TI, sino a todo el negocio. Ahora, no todos son buenas noticias, ¿no? Porque si no hubiera obstáculos, si no hubiera desafíos, pues todos tendrían observabilidad y ahí el reto. Más de la mitad de los personajes, de los directivos y profesionales de TI encuestados, ha señalado que el costo de las herramientas de observabilidad es el principal obstáculo a la hora de adoptarla. Esto es seguido por falta de competencias y conocimientos, luego por falta de una estrategia de observabilidad, seguido por una recopilación limitada de datos causado pues, por sistemas heredados y detrás, pero no mucho, preocupaciones en materia de seguridad y cumplimiento. Cabe resaltar que, estos 5 desafíos no son los únicos, son los más destacados, y es por eso que si quieren descubrir los otros desafíos y otros hallazgos, los invitamos a descargar nuestro informe, el estado de la observabilidad, escaneando este código. Les dejo ahí un segundo para que escaneen. Listo. Bueno, entonces ya hemos visto qué es la observabilidad, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus obstáculos, pero cómo integramos los hallazgos de la observabilidad a todo el negocio. Hay varias metodologías. Una de estas es FinOps. FinOps quiere decir que en la medida en la que más empresas dan el salto a la nube o adoptan entornos híbridos, tienen que tener en cuenta que los costos de la nube, digamos, porque uno está arrendando espacios, por ejemplo, hyperscalers como Google, como Oracle, como Microsoft, y estos no son precios fijos, sino que obedecen a varias variables más allá de la complejidad que implica el Big Data, sino que también incluye lo que es demanda, lo que es tráfico, y a menos de que haya una comunicación clara entre el departamento de finanzas y el departamento de operaciones, esos controles se pueden salir de control. FinOps es vital para que haya un costo-beneficio a la hora de adoptar una estrategia, ya sea en nube o híbrida. El siguiente modelo es el enfoque de esta presentación, que es AIOps, que vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante, pero para definirlo de forma muy reduccionista, es la implementación de inteligencia artificial y machine learning para automatizar y optimizar procesos. Luego está DevOps, que atiende una dolencia que estaba desde las infraestructuras monolíticas, que
que consistía que en antaño, cuando desarrollo quería hacer una nueva aplicación o una nueva función o un nuevo producto, operaciones ponía a sudar frío porque decía, carajo, ¿cómo van a dañar ahora la infraestructura de estos tipos? Entonces, la org de operaciones era muy reactiva con respecto a la de desarrollo, trabajan en entornos distintos. Hoy en día, que tenemos estas infraestructuras de microservicios, tenemos la ventaja de que no hay que, no, se incentiva más la comunicación entre estos dos departamentos. Es un cambio de cultura, es un cambio de filosofía y el objetivo es agilizar el diseño, las pruebas y el lanzamiento de los sistemas de software para que haya la menor fricción posible a la hora de sacar nuevos desarrollos. Y por último está Agile, que es una filosofía que incentiva un proceso de desarrollo que no sea 100% lineal. En antaño, desarrollo se ponía a hacer su aplicación o su solución o su producto y si tenía la mala suerte de que no le gustara al cliente, el problema era que le tocaba a desarrollo volver al principio, le tocaba volver a cero. Eso es muy contraproducente. Hoy en día Agile incentiva en vez de este desarrollo lineal, incentiva entregas incrementales, iterativas y flexibles. De esta forma no hay que volver a cero y en cambio cuando se reciba una corrección o una observación, todo se arregla sobre la marcha. Nuevamente, esto contribuye a la flexibilidad. Entonces, todas estas filosofías, todos estos modelos contribuyen a la flexibilidad y, no menos importante, a incentivar, a dar a entender que un negocio no funciona en silos o por lo menos no puede funcionar en silos hoy en día. De lo contrario, no va a conseguir las ganancias, no va a conseguir no va a conseguir los beneficios que sí podría conseguir empleando estas filosofías. Pero bueno, ¿por qué nos estamos enfocando en esta presentación en AIOps? Gracias, Mateo. Sí, entonces aquí básicamente, como podemos notar en la diapositiva, si miramos hoy, ponemos en cuenta, hoy en día cualquier entorno, ¿sí? Bien sea cloud, bien sea on-premise o incluso los entornos híbridos, lo que vamos a tener es básicamente una avalancha constante de eventos, ¿sí? Entonces, ahora ya digamos, no hace falta saber si algo está arriba o no, sino poder identificar, ¿sí? ¿Por qué está fallando esto? Entonces, pues básicamente acá ya un problema ya no es la falta de información, sino el exceso de la misma. Y aquí es donde surge, digamos, la pregunta. ¿Cómo pasamos, digamos, en este caso, de miles de señales a entender realmente qué está pasando? Porque, digamos, un servicio me está a mí generando una alerta, ¿sí? Otro servicio por allá me está indicando un umbral, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí es donde, pues, surge a través de cambios de disponibilidad o servicios que pueden cambiar su estado, bien sea que están activos o están abajo, ¿sí? Entonces, básicamente acá es donde entra el poder de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o el AIOps actúa básicamente como un motor que correlaciona estos eventos, eventos como cambios de disponibilidad, umbrales incumplidos, anomalías de inteligencia artificial, incluso estos cambios de eventos para identificar, ¿sí?, qué realmente importa, ¿sí? Prioriza estas alertas y por medio de correlación basadas en reglas de dominio, dependencia y relevancia, va a ser como, digamos, este embebido, ¿sí? Y va a correlacionar estos eventos. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nos va a priorizar lo crítico, lo que realmente importa, ¿sí? En lugar de que, pues, de que los equipos persigan, no sé, alertas una tras otra, ¿sí? Entonces voy a identificar, me llegaron 5.000 alertas, entonces voy a ir a analizar cada una de ellas. La plataforma lo que hace es que presenta como que una narrativa clara de lo que realmente está ocurriendo y pues esto nos va a permitir a nosotros actuar de una manera más rápida y con mayor confianza. Entonces, básicamente acá el AIOps nos va a permitir transformar esos datos que están de manera dispersa en decisiones claras. Decisiones que nos van a ayudar a nosotros a reducir esa complejidad de entender qué es lo que está pasando en nuestro sistema y básicamente de esta manera poder aumentar esa resiliencia por medio de establecimiento de patrones.
Más allá de estas automatizaciones, de esta optimización, de convertir esta información que incluso para un técnico puede ser difícil de interpretar en información de valor, nuevamente, no únicamente para la parte técnica, sino también para otras partes del negocio, hay que resaltar otros beneficios de integrar AIOps a observabilidad full stack. Aquí podemos ver algunos, esto es sacado de un estudio de Forrester encargado por IBM, que incluyen los beneficios, una reducción del 50% de los incidentes, una eliminación del 80% del tiempo invertido en remediar falsos positivos y la reducción de un 75% en el tiempo de arreglo. Con esto creo que queda bastante claro las ventajas que provee no simplemente la observabilidad, sino al combinarla con un modelo, con una estrategia como lo es AIOps. Y por eso nos complace anunciar, nos complace darles a conocer que en ManageEngine tenemos una plataforma de AIOps robusta en la forma de 3 soluciones, 2 de ellas nuestras suites de FSO, Site 24x7, especializada en la gestión de entornos en la nube, OpManager Plus, su homólogo para entornos on-premise, y estas dos suites apoyadas por Analytics Plus, que es la solución que permite convertir esos datos, podríamos decirlo, en bruto, en información de valor que permite conseguir un negocio proactivo, predictivo y resiliente. Pero suficiente cháchara y decirte sobre lo que puede hacer estas herramientas. Vamos a mostrar específicamente cómo estas herramientas pueden ayudar a conseguir observabilidad full stack. Sí, Mateo. Entonces, básicamente por medio de estas herramientas que tú mencionas como Site 24/7, vamos a poder centralizar lo que serían los KPIs, ¿sí? Entendiendo de una forma más global, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura? Pasando desde la capa inferior, la capa de redes, hasta una capa superior que sería la experiencia del usuario. Vamos a abordar todos nuestros servicios a nivel de infraestructura y sin más, yo les voy a mostrar cómo por medio de Site 24/7, impulsado por Analytics Plus, vamos a obtener esas métricas que le van a dar un valor de negocio más alto a toda nuestra observabilidad. Listo. En este caso, ¿sí? Vamos a poder visualizar dentro de nuestra plataforma de Site 24/7 cómo vamos a correlacionar estos dispositivos de nuestra infraestructura y poder entender de una manera un poco más visual cómo están interconectándose nuestros servicios y si están en un estado activo o están abajo o si tienen alguna alerta que nos va a permitir a nosotros como técnicos, ¿sí? Poder identificar dónde se está generando nuestro cuello de botella. Esto a nivel de infraestructura, ¿sí? A nivel de redes. Pasamos también, digamos, acá vamos a poder tener esa visual de qué es lo que está pasando por cada una de nuestras interfaces, ¿sí? ¿Cuál es ese tráfico que está generándose, ¿sí? Y vamos a poder configurar unos umbrales, ¿sí? Los cuales nos van a permitir a nosotros identificar y actuar con base a una condición si se cumple o no. ¿Qué quiere decir esto? En este ejemplo, si yo tengo acá, si yo estoy visualizando esta interfaz y me está diciendo que el tráfico entrante ha sido de 500 megas, un ejemplo, yo le voy a permitir, ¿sí? Generar un umbral que me va a decir a mí, oiga, si se supera esta cantidad a nivel de tráfico por medio de esta interfaz, ¿sí? Realíceme una acción por medio de automatizaciones de TI. ¿Sí? Asimismo, vamos a pasar a una capa ya superior a nivel de servidores, donde vamos a poder identificar la disponibilidad que ha tenido mi servidor, ¿sí? En estos momentos, cuál es el uso de la CPU a nivel de memoria y a nivel de disco. ¿Sí? Esto nos va a permitir a nosotros identificar el estado actual, ¿sí? Por medio de estas métricas de mis servidores. En este caso, estamos hablando que podemos tener monitoreo sobre dispositivos tanto Linux como Windows y vamos a poder visualizar también o vamos a realizar un análisis para el descubrimiento de todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver, perdón, los servicios y los procesos que actualmente se están ejecutando y por medio de esta gráfica cronológica vamos a identificar cuál es ese servicio o proceso que está tomándose, en este caso, como les estoy mostrando, más porcentaje de CPU o más porcentaje de memoria. Esto que me va a permitir a mí identificar, ¿sí?
cuáles son esos picos o en qué horarios mi servidor está teniendo un consumo más alto. Como podemos identificar acá, nos está mostrando que el proceso sysfcall.exe me está consumiendo un 40% solamente ese proceso de CPU. Entonces acá yo voy a poder identificar, óigame, este proceso puede que en estos picos o el día de mañana también tenga este consumo. Entonces yo que voy a poder hacer una acción ya no más correctiva, sino más bien predictiva. ¿Para qué? Para evitar de que de pronto por este servicio mi servidor puede llegar a quedar inoperativo, ¿sí? Vamos a poder tener un poco más a nivel de detalle cuál ha sido ese comportamiento a nivel de CPU, ¿sí? Cuáles son esos procesos que están consumiéndose acá a nivel de memoria y a nivel de discos. Yo voy a poder identificar eso, ¿sí? Si mi servidor tiene eh, N cantidades de particiones, yo las voy a poder ver acá, las voy a poder enlistar, me va a generar acá la muestra de cuál es ese sistema de archivos que está manejando esa interfaz, ¿sí? Si esa interfaz o esa partición está arriba o está abajo, ¿sí? El tamaño total de este y cuál ha sido su consumo, ¿sí? En este caso podemos ver que esta partición, como la conocemos como el disco local C, tiene un sistema de archivos NTFS, actualmente se encuentra activa, su tamaño total es de 126 gigas, pero el espacio utilizado ha sido de 102 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que un 80.76% de este espacio total está siendo utilizado. Acá por medio de inteligencia artificial yo le voy a poder indicar, ¿sí? Desde mi plataforma de Site 24/7, oiga, yo no quiero que este disco se llene y que cuando se llene quede inoperativo mi servidor. Entonces, cuando se cumpla una condición, ¿sí? Por medio de la configuración de umbrales, yo le voy a decir acá un ejemplo, cuando la memoria en disco utilizada supere o sea mayor o igual a, no sé, 60 gigas, ¿sí? Aquí vamos a cambiar el valor, ¿sí? Vaya y notifíqueme, porque para mí esto es una alerta, ¿sí? Notifíquemela como un problema o como crítico, y adicional a esto, yo voy a poder permitir asociarle a esta condición una automatización. Entonces, acá yo no voy a esperar a que el problema ya exista, ¿sí? Y empiecen, digamos, el reguero de llamadas de los clientes diciéndome, oiga, la aplicación no funciona, sino que acá yo voy a actuar antes de, ¿sí? Evitando de que se pueda ejecutar esta acción o este problema. Esto es una de las posibilidades que nosotros tenemos a nivel de monitoreo de servidores, ¿sí? Y como estamos hablando de inteligencia artificial, aquí vamos a tener lo que por medio de CIA tenemos como nuestra previsión o esa predicción que va a ser de acuerdo al comportamiento que ha tenido nuestro servicio durante 7 días posteriores a este. Él me va a decir, mira, el comportamiento a nivel de tu CPU, a nivel de disco, a nivel de memoria, va a ser de esta manera. Entonces aquí lo vamos a poder ver de una manera un poco más gráfica y también vamos a poder tener decisiones a partir de esta información que nos está mostrando él gracias a todo lo que tiene que ver de la inteligencia artificial. Pasando a una capa superior, ¿sí? A nivel de aplicaciones, él nos va a permitir a nosotros poder visualizar, ¿sí? Cómo se están comportando nuestras aplicaciones hoy en día por medio de lo que conocemos nosotros como el APTES, que es como esa medición de satisfacción del cliente, donde me va a decir si la navegación de mi aplicación ha sido satisfecha, tolerable o ha sido un poco frustrada. Voy a poder visualizar acá el tiempo de respuesta promedio de mi aplicación, ¿sí? El tiempo de componentes perdidos, yo los voy a poder acá visualizar, ¿sí? Por medio de una gráfica cronológica, ¿sí? Y aquí a nivel de AppDesk me va a decir cómo se comportó mi aplicación, ¿sí? Voy a poder identificar cuáles son esas transacciones, el contenido, los conteos, la cantidad de transacciones que se han ejecutado dentro de esta aplicación, el tiempo de respuesta promedio de cada una de estas transacciones, ¿sí? Voy a poder mirar a nivel de comportamiento de base de datos cómo está funcionando mi aplicación con base a una consulta que yo vaya a realizar a una base de datos, las trazas de mi aplicación. Y en este caso, para el ejemplo, tenemos una aplicación de Java, voy a poder monitorear todo lo que tiene que ver con la Java Virtual Machine. Aquí nos va a aparecer un poco de información, ¿sí? Vamos a mirar acá el uso de esa máquina virtual, ¿sí? La memoria, ¿sí? Y las excepciones que hemos tenido dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, ya
¿cómo podemos identificar? Ya tenemos un monitoreo que va a empezar desde la parte más básica, desde la capa básica, que es a nivel de redes, ¿sí? Vamos a pasar a servidores, incluso aplicaciones, ¿sí? Vamos a poder tener ya un poco más, vamos a abarcar un poco más el monitoreo de estas y a nivel de base de datos también vamos a poder mirar, digamos, el performance que ha tenido mi base de datos actual. La capacidad de planificación ya la vamos a tener acá por medio de Site 24/7 y él nos va a mostrar también una previsión que vamos a tener dentro de nuestra inteligencia artificial y una capa superior, que ya sería la capa de experiencia del usuario, vamos a poder nosotros medir por medio de lo que sería el Real User Monitoring, cómo se está comportando a nivel de experiencia de usuario real mi servicio web o mi página web. Entonces, acá yo voy a poder mirar esas tendencias de rendimiento como lo son los tiempos de respuesta, la cantidad de visitas a mi página que ha tenido. Si ha tenido errores, me los va a identificar acá y me los va a mostrar por medio de un conteo, las sesiones que han tenido y básicamente el resumen de la puntuación del AppDesk, que era lo que yo les mencionaba, que es la medición de la satisfacción del cliente. Acá yo voy a poder identificar desde dónde a nivel global se está haciendo el consumo de mi servicio web y por medio de esta gama de colores yo voy a poder identificar esa puntuación, ¿sí? Voy a poder también identificar desde qué tipo de navegador se están ingresando o están haciendo el consumo de mi página web. Esto que me va a poder identificar a mí, que no solamente voy a poder visualizar acá el navegador, sino la versión por la cual me está haciendo la navegación. Y aquí es donde yo detecto, ok, mira, por Firefox ha tenido 1.9 segundos el tiempo de respuesta promedio y por Chrome ha tenido 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Que con el navegador Chrome, mi aplicativo o servicio web, ¿sí? Tiene un tiempo de respuesta mejor, ¿sí? Que si lo estuviera consumiendo desde un navegador basado en Firefox. ¿Listo? Asimismo, el tipo de dispositivo desde donde yo estoy haciendo la consulta o el consumo de mi servicio web, entonces aquí yo voy a poder identificar, es un dispositivo Windows, es un dispositivo Linux. Todas estas métricas nos les está trayendo a nivel de experiencia de usuario, ¿sí? Acá yo voy a poder también tener el monitoreo de lo que serían mis páginas web, ¿sí? Cuando yo navego dentro de un servicio web, yo voy y pincho en algún botón, entonces ya la URL me cambia, ya no es site247.com/app, sino site247.com/server. Entonces acá yo voy a poder identificar dónde, ¿sí? A dónde se está realizando esa navegación, los tiempos de respuesta de cada una de esas transacciones, ¿sí? El recuento total de las mismas y un promedio de tamaño de página, ¿sí? Asimismo, como les mencionaba, estamos en la capa a nivel de experiencia de usuario. Acá yo voy a poder identificar esos inicios de sesión que han tenido desde mi servicio publicado. Entonces, acá yo voy a poder ver el nombre del usuario, la fecha del inicio, ¿sí? Desde que se conectó, desde que empezó a consumir mi servicio, el tipo de dispositivo, si fue un dispositivo basado en Linux, basado en Windows, ¿sí? Incluso el país donde se está realizando el consumo, algo similar a lo que veíamos aquí en el resumen, ¿sí? Que es a nivel global, pero ya digamos como que partiendo desde el contexto de experiencia del usuario, acá por medio de este yo voy a poder identificar también a nivel general cuál fue esa experiencia de usuario por medio de las puntuaciones Apdex, si fue satisfecho, medianamente satisfecho, si estuvo frustrado, ¿sí? Y cuántas páginas navegó dentro de mi servicio web. Ya más al detalle, ya que yo voy a poder identificar cuáles fueron esas páginas. Ok, listo, sí, me consumió 7 páginas, ingresó a 7 páginas. ¿Cuáles fueron esas páginas que estuvo? ¿Sí? Entonces acá yo voy a poder visualizarlas, ¿sí? Aquí ya me va a decir, oiga, ingresó de Firefox, pero usó la versión 125 desde un equipo de dispositivo, desde un dispositivo tipo Windows, desde Colombia. El tiempo de sesión o el tiempo que estuvo conectado fue de tanto tiempo, ¿sí? Y la cantidad de llamadas o de páginas que realizó esto. Ya pasando, digamos, un poco más, ya habiendo abarcado lo que serían esas capas de red, vamos a poder también tener, por medio de nuestra solución de Site 24/7, lo que sería nuestra solución basada en la metodología FinOps, que era lo que tú explicabas, Mateo, a nivel de costos en la nube. Resulta que hay infraestructuras, como mencionábamos durante el podcast, que no solamente están on-premise, también tenemos infraestructura o servicios, ¿sí? Que están alojados en la nube, ¿sí? Por medio de nuestra solución Site 24/7 y Cloud Spend, vamos a poder identificar eso. Entonces, acá nos va a enlistar,
¿sí? ¿Cuáles son de nuestras nubes que actualmente tenemos de forma nativa, que son AWS, Azure y Oracle? Nos va a enlistar acá, ¿sí? El coste total que ha tenido mi nube. Entonces acá yo voy a mirar el costo por componente, el costo por servicio, voy a poder crear unidades de negocio, ¿sí? Esto me va a permitir que no solamente voy a tener esta información por nube, sino voy a poder correlacionar dependiendo de los servicios. Si tengo múltiples servicios en diferentes nubes, un ejemplo, tengo N cantidad de servicios en AWS, N cantidad de servicios en Azure, yo voy a poder crear esas unidades de negocio sin importar que sea una nube distinta a otra, y esto me va a generar a mí una visual de cuál ha sido el consumo a nivel de unidades de negocio sobre estas. Y muy importante, algo que tenemos por medio de inteligencia artificial, él me va a hacer luego del sondeo, del monitoreo, él me va a generar acá unas recomendaciones, unos reportes a nivel de recomendaciones que me va a decir, oye, mira, en cuestión de disponibilidad, de seguridad o incluso de costos, tú podrías realizar estas modificaciones. ¿Para qué? Para abordar esas tres ítems a nivel de disponibilidad, seguridad y costos. Todo esto nos va a permitir a nosotros tener una mayor gestión o administración de todo lo que tiene que ver nuestras soluciones basadas en la nube. Y es así como pasamos ya de, como mencionabas tú, de Site 24/7 o Manager a nuestra solución de Analytics Plus. Dentro de Analytics Plus, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener unas vistas, perdón, en la cual yo voy a poder identificar, ¿sí? ¿Cuál ha sido ese procesamiento o ese comportamiento? ¿Cuáles han sido esos KPIs que nosotros tenemos? Si se cumplieron o no se cumplieron esos SLAs, ¿sí? Entonces, acá, como podemos identificar, vamos a la pestaña de IT Operations, ¿sí? Y vamos a ver eso. ¿Cuáles son esos dispositivos, esa cantidad de dispositivos que están en línea, los que están abajo, ¿sí? Las alarmas críticas que han habido por día, ¿sí? La disponibilidad de monitores, el estado, ¿sí? De mis dispositivos, y ya a un nivel un poco más ejecutivo yo voy a poder identificar lo que sería, digamos, el costo. Todo esto, recuerde que estamos hablando con base a inteligencia artificial. Yo voy a poder obtener por medio de CIA esos insights, ¿sí? Que me le van a generar un valor adicional, ¿sí? A esa información que yo estoy teniendo acá. Entonces, como pueden identificar acá, ¿sí? Él me está generando un detalle, ¿sí? De ese dashboard que yo estoy en estos momentos identificando. Eso que me va a permitir a mí darle un valor agregado a toda esa información que por medio de Analytics Plus me está mostrando la herramienta, ¿sí? Y es así como Site 24/7 junto con Analytics Plus me van a brindar a mí una mayor visual, una mejor visual de todo el entorno de mi infraestructura en la nube o también on-premise. Bueno, creo que esa es una explicación bastante completa de todas las herramientas. Igual, no descartamos que puedan haber preguntas y qué afortunado que tengamos una sección específicamente dedicada para eso. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto a los conceptos que se han explorado en esta sesión o con respecto a la herramienta, por favor, compártanlas en la sección a la derecha en el icono donde está el signo de interrogación. Mientras tanto, Diego, no sé si tengamos por el momento ahí alguna pregunta. Ok, listo, perfecto. Entonces, Gilberto Ortiz nos pregunta, ¿Site 24/7 es una aplicación dentro de Manage Engine? Sí, Gilberto, ¿cómo estás? Site 24/7 es nuestra solución de observabilidad cloud que hace parte del catálogo de soluciones de Manage Engine. Recuerda que también tenemos esto de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿sí? Tenemos una solución de observabilidad on-premise que sería Op Manager, ¿sí? Con estas soluciones vamos a poder tener este tipo de métricas basándonos en lo que sería, digamos, esas capas que empiezan desde la capa de redes y finalizan hasta la capa de experiencia del usuario. Entonces, dando respuesta a tu pregunta, sí, Site 24/7 hace parte del catálogo de soluciones de Manage Engine. Tenemos otro comentario que dice que a nivel de Cloud Spend dijeron que hay recomendaciones. También aquí tenemos otra pregunta que es... no, aquí Gilbert. John, Sí, genial. eso. Entonces, primero respondamos la pregunta de John
y ya vamos con la otra que tenemos de Luis Antonio García. Ok, perfecto. John Hennessy nos hace la pregunta. A nivel de Cloud Spend, dijeron que hay recomendaciones, ¿cierto? Hola John, ¿cómo estás? Sí, a nivel de Cloud Spend, sí, luego de que tú haces la integración de tu cuenta de la nube, él te va a generar a ti unas ciertas recomendaciones basándose en tres ítems, ¿sí? A nivel de disponibilidad, ¿sí? A nivel de riesgos y a nivel de costos, ¿sí? Y estas te las va a catalogar a ti como básicas, críticas o simplemente informativas. Entonces, esto que te va a permitir a ti tener, digamos, como consejos, si de pronto por medio de ese sondeo la aplicación descubre que, no sé, tienes una máquina S2 en AWS, un ejemplo, que la tienes con T3 Large, ¿sí? Pero digamos la funcionalidad de esta no está siendo, digamos, como que el todo explotada. Entonces aquí es donde él te va a decir como, oye, mira, esta máquina virtual, ¿sí? En esta ubicación tiene ciertas especificaciones y pues te recomiendo, digamos, como que bajar las mismas. ¿Para qué? Para que todo esto te permita a ti tener una mejor administración a nivel de costos. Como te mencionaba, las tres recomendaciones que hace Cloud Spend son esas, a nivel de disponibilidad, costos y seguridad. Aquí tenemos otra pregunta, la que comenté Luis Antonio García, que dice, buenos días, Luis García. Una duda, si tenemos un ambiente en el cual se necesita hacer consultas de que el servicio está arriba y a su vez pueda tomar los tiempos que dura el flujo, ya sea en Site 24/7 o OpManager Plus. Eh, sí, o sea, estaría preguntando si esas funciones están disponibles en ambas suites. Sí, sí. Hola Luis Antonio García, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Y yo creo que aquí más de uno, digamos, como que se puede sentir identificado con este tipo de preguntas porque es algo muy casual, ¿sí? Algo muy usual que pasa dentro de nuestras infraestructuras. Y lo que te mencionaba, dentro de SAIS 24/7 o Manager vamos a poder tener esa traza, ¿sí? De cuál fue el tiempo en el que estuvo mi servicio arriba, ¿sí? O bueno, en este caso abajo, bien sea que fue una caída momentánea, ¿sí? O fue incluso también, digamos, un mantenimiento programado que se pudo realizar y digamos, como que por esta situación, el servicio se encontró abajo y Site te va a informar o Manager te va a informar, oiga, mire, este servicio se encuentra abajo, ¿sí? Desde tal hora hasta tal hora cuando, digamos, ya detecte que el servicio ya subió. Tenemos otra pregunta de John Hennessy que dice que ¿cuál es el nivel de puntuación del que hablaron y que el sistema da? No alcancé a copiarlo. ¿Es Apex? ¿Aptex? Sí, sí, John Genesis. Te voy a mandar aquí en el chat updates, sí, básicamente. Este es la puntuación, ¿sí? O la medición que nosotros hacemos a nivel de satisfacción del cliente. Claramente cuando tú vas a implementar, digamos, en el caso que yo mostré, nuestra funcionalidad de Rival User Monitoring, ¿sí? Tú vas a establecer esos umbrales de acuerdo a ese nivel de puntuación. ¿Qué quiere decir eso? Que si los tiempos de respuesta son menores a 2000 milisegundos, que traduce a 2 segundos, la puntuación me la califique como satisfecho. Pero si de 2000 milisegundos a 6000 milisegundos se demora ese tiempo de respuesta, va a ser tolerable. Pero si ya supera esos 6000 milisegundos o 6 segundos, ya digamos la satisfacción me la va a tomar como insatisfecho. Así es, digamos, como que por medio de Site 24/7 o incluso de Op Manager vamos a poder establecer esos umbrales en cuestión de la medición del aptix. Perfecto. Yo creo que ahí por el momento podemos dejar la parte de las preguntas. Igual se nos está acabando el tiempo, pero aún no hemos terminado porque tenemos varios eventos próximamente. El primero y más importante es nuestra User Conference Centro Caribe, que se va a llevar a cabo el 11 y el 12 de marzo en Panamá, en The Westin Playa Bonita, Panamá. Se pueden escanear este código para registrarse. Cabe recordar que la entrada es 100% gratuita. Entre otras cosas, nuestro próximo webinar se va a enfocar en USM y en Service Desk Plus y ciberseguridad, el pilar estratégico para su TI empresarial, dictado por Manuela Vergara y Diego Montenegro. Se va a celebrar el próximo miércoles 25 de febrero a la misma hora que hoy, 9 a.m. México, 10 a.m. Colombia y 12 y mediodía Argentina y Chile. Si quieren registrarse, por favor escaneen el código.
Claro, digamos aquí, Mateo, algo para agregar es para las personas que de pronto tienen alguna duda o si tienen algún interés de poder visualizar, digamos, a más detalle todas estas bondades o funcionalidades que les hemos mostrado. Ustedes pueden solicitar una demo, ¿sí? De la solución, bien sea de Site 24/7, de App Manager, de Analytics Plus o de cualquiera de nuestras soluciones dentro de nuestro portafolio, ¿sí? De Manage Engine, para que una persona dentro de una sesión les explique a ustedes, digamos, a más detalle y de manera más personalizada todas las bondades que tenemos dentro de nuestro portafolio. Pedro Martínez pregunta que si vamos a tener un evento programado para República Dominicana. Eventualmente sí, pero será más, es un poco más adelante. Pero sí, Pedro, va a haber un evento en República Dominicana. Sin más que agregar, muchas gracias a todos, muchas gracias Diego por, por darnos esta información como tan masticada, tan clara, tan completa de cómo las herramientas de Manage Engine pueden ayudar a conseguir esa observabilidad full stack por medio de sus propiedades de AIOps. Si quieren saber más sobre lo que hacemos, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify y YouTube. Pueden escanear los códigos, los llevará directamente a las redes y sin más que agregar, nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.